Sección segunda de la deducción de los conceptos puros del entendimiento. Deducción trascendental de los conceptos puros del entendimiento. Versión B de la crítica de la razón pura de Immanuel Kant. Parágrafo 15. De la posibilidad de un enlace en general. Lo múltiple de las representaciones puede ser dado en una intuición que es meramente sensible, es decir, que no es nada más que receptividad, y la forma de esa intuición puede residir a priori, en nuestra facultad representativa, sin ser empero, otra cosa que la manera como el sujeto es afectado. Pero el enlace de un múltiple en general, no puede nunca venir a nosotros por medio de los sentidos, y por consiguiente, no puede tampoco estar contenido también a la vez, en la forma pura de la intuición sensible, pues es un acto de la espontaneidad de la facultad representativa, y puesto que a esta, a diferencia de la sensibilidad, se la debe llamar entendimiento, entonces todo enlace, ya seamos conscientes de él, o no lo seamos, ya sea un enlace del múltiple de la intuición, o de varios conceptos, y en el caso de la primera, ya sea un enlace de la intuición sensible, o de la no sensible, es una acción del entendimiento que designaremos con la denominación general de síntesis, para hacer notar a la vez, con ello, que no podemos representarnos nada como enlazado en el objeto, sin haberlo enlazado previamente, nosotros mismos, y que entre todas las representaciones, el enlace es la única que no es dada por los objetos, sino que solo puede ser efectuada por el sujeto mismo. Porque es un acto de la espontaneidad de éste. Fácilmente se advertirá aquí, que esta acción, debe ser originariamente una, y equivalente para todos los enlaces, y que la disolución, análisis, que parece ser lo contrario de ella, la presupone empero siempre, pues allí donde el entendimiento no ha enlazado previamente nada, no puede tampoco disolver nada, porque solo por él, ha podido ser dado algo a la facultad representativa como enlazado. Pero el concepto de enlace, además del concepto de lo múltiple y de la síntesis de esto múltiple, lleva consigo también el concepto de la unidad de ello. Enlace es la representación de la unidad sintética de lo múltiple. La representación de esa unidad no puede, pues surgir del enlace, antes bien, ella al añadirse a la representación de lo múltiple, hace posible, ante todo, el concepto del enlace. Esta unidad, que precede a priori a todos los conceptos de enlace, no es aquella categoría de la unidad, pues todas las categorías se basan en funciones lógicas en los juicios, pero en estos ya está pensado el enlace, y por tanto la unidad, de conceptos dados. La categoría presupone ya pues el enlace. Por tanto, debemos buscar aún más alto esa unidad como cualitativa, a saber, debemos buscarla en aquello que contiene en sí mismo el fundamento de la unidad de diferentes conceptos en los juicios, y por consiguiente, contiene el fundamento de la posibilidad del entendimiento, incluso en su uso lógico. Parágrafo 16. De la unidad originario-sintética de la apercepción. El yo pienso debe poder acompañar a todas mis representaciones, pues de otro modo, sería representado en mí algo que no podría ser pensado, lo que viene a significar que la representación sería imposible, o que al menos, no sería nada para mí. Aquella representación que puede estar dada antes de todo pensar se llama intuición. Por consiguiente, todo múltiple de la intuición tiene una referencia necesaria al yo pienso en el mismo sujeto en el que ese múltiple se encuentra. Pero esta representación es un acto de la espontaneidad, es decir, no puede ser considerada como perteneciente a la sensibilidad.
La llamo apercepción pura para distinguirla de la empírica, o la llamo también la apercepción originaria, porque es aquella conciencia de sí mismo que al producir la representación yo pienso que debe poder acompañar a todas las otras, y es una y la misma en toda conciencia, no puede ser acompañada a su vez, por ninguna otra. A la unidad de ella la llamo también, la unidad trascendental de la conciencia de sí mismo, para señalar la posibilidad de conocimiento a priori a partir de ella. Pues las múltiples representaciones que son dadas en una cierta intuición no serían todas ellas, mis representaciones, si no pertenecieran todas ellas, a una conciencia de sí mismo, es decir que como representaciones mías, aunque no sea yo consciente de ellas como tales, deben ser adecuadas necesariamente a aquella condición solo bajo la cual ellas pueden coexistir en una universal conciencia de sí mismo, pues de otro modo, no me pertenecerían todas ellas a mí. De este enlace originario pueden sacarse muchas consecuencias, a saber, esta integral identidad de la percepción de un múltiple dado en la intuición contiene una síntesis de las representaciones, y solo mediante la conciencia de esa síntesis es posible. Pues la conciencia empírica que acompaña a diversas representaciones es, en sí, dispersa y sin referencia a la identidad del sujeto. Por tanto, esa referencia no ocurre con solo que yo acompañe con conciencia cada representación, sino que para ella se requiere que yo añada una representación a la otra, y que sea consciente de la síntesis de ellas. Por consiguiente, solo porque puedo enlazar en una conciencia un múltiple de representaciones dadas, es posible que me represente la identidad de la conciencia en esas representaciones, es decir, la unidad analítica de la percepción solo es posible bajo la presuposición de alguna unidad sintética. El pensamiento, que estas representaciones dadas en la intuición me pertenecen, todas ellas a mí, quiere decir según eso, tanto como, que las reúno en una conciencia de mí mismo, o al menos, puedo reunirlas en ella, y aunque, él mismo no sea todavía, la conciencia de la síntesis de las representaciones, él presupone sin embargo, la posibilidad de esta última, es decir, solo porque puedo comprender en una conciencia lo múltiple de ellas, las llamo a todas ellas mis representaciones, pues de otro modo yo tendría un yo tan abigarrado y diverso, como representaciones tuviese de las que fuese consciente. La unidad sintética de lo múltiple de las intuiciones, como dada a priori, es pues el fundamento de la identidad de la percepción misma, la que precede a priori a todo mi pensar determinado. Pero el enlace no está en los objetos, y no puede ser tomado de ellos de algún modo por la percepción, y solo después ser acogido en el entendimiento a través de ella, sino que es solamente una obra del entendimiento, que no es, él mismo, nada más que la facultad de enlazar a priori, y de llevar bajo la unidad de la percepción, lo múltiple de representaciones dadas, principio que es el supremo en todo el conocimiento humano. Este principio de la unidad necesaria de la percepción es, por cierto, idéntico, y por tanto, es una proposición analítica, pero sin embargo, declara necesaria una síntesis del múltiple dado en una intuición, síntesis sin la cual, no puede ser pensada aquella integral identidad de la conciencia de sí mismo. Pues mediante el yo como representación simple, no es dado ningún múltiple, este solamente puede ser dado en la intuición, que es diferente de aquel, y solamente por medio del enlace puede ser pensado en una conciencia. Un entendimiento intuiría si por medio de la conciencia de sí fuese dado a la vez, todo el múltiple. Nuestro entendimiento solo puede pensar, y debe buscar la intuición en los sentidos. Soy pues consciente del yo,
idéntico con respecto a lo múltiple de las representaciones que me son dadas en una intuición, porque las llamo a todas ellas, mis representaciones que constituyen una. Esto es lo mismo que decir que soy consciente de una síntesis a priori necesaria de ellas, que se llama unidad sintética originaria de la apercepción, a la cual están sometidas todas las representaciones que me son dadas, pero a la cual éstas deben además ser sometidas mediante una síntesis. Parágrafo 17. El principio de la unidad sintética de la apercepción es el principio supremo de todo uso del entendimiento. El principio supremo de la posibilidad de toda intuición con respecto a la sensibilidad era, según la estética trascendental, que todo lo múltiple de aquella está bajo las condiciones formales del espacio y del tiempo. El principio supremo de ella misma, con respecto al entendimiento, es que todo lo múltiple de la intuición, está bajo condiciones de la unidad sintética originaria de la apercepción. Bajo el primero de estos principios están todas las múltiples representaciones de la intuición, en la medida en que ellas no son dadas, bajo el segundo, en la medida en que deben poder ser enlazadas en una conciencia, pues sin esto, nada puede ser pensado ni conocido por medio de ellas, porque las representaciones dadas, no tendrían en común el acto de la apercepción, yo pienso, y por ello, no serían abarcadas juntamente en una conciencia de sí. El entendimiento es, para hablar en general, la facultad de los conocimientos. Estos consisten en la referencia determinada de representaciones dadas, a un objeto. Objeto, empero, es aquello en cuyo concepto está reunido lo múltiple de una intuición dada. Ahora bien, toda unión de las representaciones exige unidad de la conciencia en la síntesis de ellas. En consecuencia, la unidad de la conciencia es lo único que constituye la referencia de las representaciones a un objeto, y por tanto, la validez objetiva de ellas, y en consecuencia, es lo único que hace que ellas lleguen a ser conocimientos, y sobre ella en consecuencia, reposa la posibilidad misma del entendimiento. El primer conocimiento puro del entendimiento, entonces, conocimiento en el cual se basa todo el restante uso de él, conocimiento que a la vez es además, enteramente independiente de todas las condiciones de la intuición sensible, es el principio de la originaria unidad sintética de la apercepción. Así, la mera forma de la intuición sensible externa, el espacio, no es todavía conocimiento, solo suministra el múltiple de la intuición a priori para un conocimiento posible. Pero para conocer algo en el espacio, por ejemplo, una línea, debo trazarla, y debo por tanto, producir sintéticamente un determinado enlace del múltiple dado, de manera que la unidad de esa acción es a la vez, la unidad de la conciencia, en el concepto de una línea, y solo por ello, es conocido un objeto, un espacio determinado. La unidad sintética de la conciencia es entonces, una condición objetiva de todo conocimiento, no una condición que meramente yo requiera, para conocer un objeto, sino una condición a la cual debe estar sometida toda intuición, para llegar a ser objeto para mí, porque de otra manera, y sin esta síntesis, el múltiple no se uniría en una conciencia. Esta última proposición es, como lo hemos dicho, ella misma analítica, aunque haga de la unidad sintética, una condición de todo pensar, pues no dice nada más sino que todas mis representaciones, en una intuición dada cualquiera, deben estar sometidas a aquella condición solo bajo la cual, puedo atribuirlas, como representaciones mías, al yo idéntico, y por consiguiente, al estar enlazadas sintéticamente en una percepción, puedo abarcarlas a todas juntas por medio de la expresión universal, yo.
pienso. Pero este principio no es empero, un principio para cualquier entendimiento posible en general, sino sólo para aquel por medio de cuya percepción pura en la representación yo pienso, no es dado todavía ningún múltiples. Aquel entendimiento por cuya conciencia de sí mismo fuera dado a la vez, el múltiple de la intuición, un entendimiento en virtud de cuya representación existieran a la vez, los objetos de esa representación, no requeriría, para la unidad de la conciencia, un acto particular de síntesis del múltiple, como lo requiere el entendimiento humano, que meramente piensa, y no intuye. Pero para el entendimiento humano, él es inevitablemente, el primer principio, de manera que él no es ni siquiera el más mínimo concepto de otro entendimiento posible, ya sea de uno que intuya él mismo, ya sea de uno que aunque tenga como fundamento una intuición sensible, la tenga empero, de otra especie que la intuición en el espacio y en el tiempo. Parágrafo 18. ¿Qué es la unidad objetiva de la conciencia de sí? La unidad trascendental de la percepción es aquella por la cual todo el múltiple dado en una intuición es reunido en un concepto de objeto, por eso, se llama objetiva, y debe ser distinguida de la unidad subjetiva de la conciencia, que es una determinación del sentido interno por el cual aquel múltiple de la intuición es dado empíricamente para tal enlace. El que yo pueda ser empíricamente consciente del múltiple como simultáneo, o como sucesivo, depende de circunstancias, o de condiciones empíricas. Por eso, la unidad empírica de la conciencia, por asociación de las representaciones, concierne ella misma a un fenómeno, y es enteramente contingente. Por el contrario, la forma pura de la intuición en el tiempo, meramente como intuición en general que contiene un múltiple dado, está sometida a la unidad originaria de la conciencia, solamente por la referencia necesaria de lo múltiple de la intuición a un único yo pienso, en consecuencia, por la síntesis pura del entendimiento, que sirve a priori de fundamento de la empírica. Solo aquella unidad es objetivamente válida, la unidad empírica de la percepción, que no consideramos aquí, y que además, es sólo derivada de la primera bajo condiciones dadas en concreto, tiene solamente validez subjetiva. Uno enlaza la representación de cierta palabra con una cosa, otro, con otra cosa, y la unidad de la conciencia, en aquello que es empírico, no es necesaria ni universalmente válida con respecto a aquello que es dado. Parágrafo 19. La forma lógica de todos los juicios consiste en la unidad objetiva de la percepción de los conceptos contenidos en ellos. Nunca he podido quedar satisfecho con la definición que dan los lógicos del juicio en general. Este es, según dicen ellos, la representación de una relación entre dos conceptos. Sin discutir aquí con ellos, acerca de lo defectuoso de la definición, que conviene, en todo caso, solo a los juicios categóricos, pero no a los hipotéticos, ni a los disyuntivos, pues estos últimos, no contienen una relación de conceptos, sino de otros juicios, solamente observo, prescindiendo de que de este error de la lógica han brotado muchas consecuencias importunas, que aquí no está determinado en qué consiste esa relación. Pero si investigo más exactamente en cada juicio, la referencia entre conocimientos dados, y si la distingo, como perteneciente al entendimiento, de la relación según leyes de la imaginación reproductiva, relación que solo tiene validez subjetiva, encuentro que un juicio no es nada más que la manera de llevar a la unidad objetiva de la apercepción conocimientos dados. A eso apunta la cópula es en ellos, para distinguir la unidad objetiva de representaciones dadas, de la unidad subjetiva.
pues esta cópula indica la referencia de ellas a la apercepción originaria y la unidad necesaria de ellas, aunque el juicio mismo sea empírico, y por tanto contingente. Por ejemplo, los cuerpos son pesados. Con ello ciertamente, no quiero decir que esas representaciones deban estar unidas necesariamente una a la otra en la intuición empírica, sino que ellas deben estar unidas una a la otra en virtud de la unidad necesaria de la percepción en la síntesis de las intuiciones, es decir, unidas según principios de la determinación objetiva de todas las representaciones, en la medida en que de ellas puede llegar a producirse conocimiento, principios que derivan todos del principio de la unidad trascendental de la percepción. Solo en virtud de ello, esa relación se torna un juicio, es decir, una relación que es objetivamente válida, y que se distingue suficientemente de la relación de esas mismas representaciones, en la cual solo hubiese validez subjetiva, por ejemplo, según leyes de la asociación. Según estas últimas, yo solo podría decir: cuando sostengo un cuerpo, siento una presión del peso, pero no podría decir que el cuerpo es pesado, lo que equivale a decir que estas dos representaciones están enlazadas en el objeto, es decir, sin diferencia del estado del sujeto, y no están juntas meramente en la percepción, por muy repetida que ésta sea. Parágrafo 20. Las intuiciones sensibles están bajo las categorías, como condiciones solo bajo las cuales, lo múltiple de ellas, puede llegar a reunirse en una conciencia. Lo múltiple dado en una intuición sensible debe estar necesariamente bajo la originaria unidad sintética de la percepción, porque solo por medio de esta, es posible la unidad de la intuición. Pero aquella acción del entendimiento por la cual lo múltiple de representaciones dadas, sean intuiciones o conceptos, es llevado bajo una percepción en general, es la función lógica de los juicios. Por consiguiente, todo múltiple, en la medida en que es dado en una única intuición empírica, está determinado con respecto a una de las funciones lógicas para juzgar, aquellas a saber, por medio de las cuales es llevado a una conciencia en general. Ahora bien, las categorías no son nada más que precisamente esas funciones para juzgar, en la medida en que lo múltiple de una intuición dada está determinado con respecto a ellas. Por consiguiente, lo múltiple en una intuición dada está también necesariamente sometido a las categorías. Un múltiple contenido en una intuición que yo llamo mía, es representado mediante la síntesis del entendimiento, como perteneciente a la unidad necesaria de la conciencia de sí, y esto sucede por medio de la categoría. Esta entonces, indica que la conciencia empírica de un múltiple dado perteneciente a una única intuición está sometida a una conciencia de sí pura a priori, tal como la intuición empírica está sometida a una pura intuición sensible, que igualmente tiene lugar a priori. En la proposición precedente está hecho entonces, el comienzo de una deducción de los conceptos puros del entendimiento, en la cual, puesto que las categorías surgen meramente en el entendimiento, independientemente de la sensibilidad, debo hacer abstracción todavía de la manera como lo múltiple es dado para una intuición empírica, para fijarme solamente en la unidad que el entendimiento introduce en la intuición por medio de las categorías. En lo que sigue se mostrará a partir de la manera como es dada la intuición empírica en la sensibilidad, que la unidad de ella, no es otra que aquella que la categoría, según el precedente parágrafo 20 prescribe al múltiple de una intuición dada en general, y solo al explicar la validez de ellas a priori con respecto a todos los objetos de nuestros sentidos, se alcanzará enteramente el propósito de la deducción. Pero de un elemento sin embargo,
no pude hacer abstracción en la prueba anterior, a saber, no pude hacer abstracción de que lo múltiple para la intuición debe ser dado ya antes de la síntesis del entendimiento, e independientemente de ella. ¿Cómo se da esto? Queda aquí indeterminado. Pues si quisiera representarme en el pensamiento un entendimiento que intuyese él mismo como, por ejemplo, un entendimiento divino que no se representase objetos dados, sino por cuya representación los objetos mismos, fuesen a la vez, dados o producidos, las categorías no tendrían significado alguno con respecto a un conocimiento tal. Ellas son sólo reglas para un entendimiento cuya entera facultad consiste en pensar, es decir, en la acción de llevar a la unidad de la percepción, la síntesis de lo múltiple que le ha sido dado de otra parte, en la intuición, entendimiento que por sí mismo entonces, nada conoce, sino que sólo enlaza y ordena la materia para el conocimiento, la intuición, que debe serle dada a él, por el objeto. Pero de la peculiaridad de nuestro entendimiento, de producir a priori unidad de la percepción sólo por medio de las categorías, y sólo por medio de esta precisa especie, y de este preciso número de ellas, no se puede dar ulterior fundamento, tal como no se puede darlo de por qué tenemos precisamente estas funciones para juzgar, y no otras, ni de por qué, el tiempo y el espacio, son las únicas formas de nuestra intuición posible. Parágrafo 22. La categoría, no tiene otro uso para el conocimiento de las cosas, que su aplicación a objetos de la experiencia. Pensar un objeto, y conocer un objeto, no es pues, lo mismo. Pues para el conocimiento se requieren dos elementos, en primer lugar el concepto, la categoría, por el cual es pensado en general un objeto, y en segundo lugar, la intuición por la cual él es dado, pues si al concepto no pudiera serle dada una intuición correspondiente, él sería un pensamiento según la forma, pero sin objeto alguno, y por medio de él, no sería posible ningún conocimiento de cosa alguna, pues que yo supiese, no habría, ni podría haber, nada a lo que mi pensamiento pudiera aplicarse. Ahora bien, toda la intuición posible para nosotros es sensible, estética, por consiguiente, el pensamiento de un objeto en general mediante un concepto puro del entendimiento, solo puede llegar a ser para nosotros conocimiento, en la medida en que este concepto puro del entendimiento sea referido a objetos de los sentidos. La intuición sensible es, o bien intuición pura, es decir, espacio y tiempo, o bien intuición empírica de aquello que es representado por la sensación inmediatamente, como efectivamente existente, en el espacio y en el tiempo. Por la determinación de la primera, podemos obtener conocimientos a priori de objetos en la matemática, pero solo en lo que concierne a la forma de ellos, como fenómenos. Queda con ello todavía indeciso si acaso podrá haber cosas que deban ser intuidas en esa forma. Por consiguiente, los conceptos matemáticos no son por sí mismos conocimientos, excepto en la medida en que se presuponga que hay cosas que solo pueden sernos exhibidas en la forma de aquella intuición sensible pura. Pero las cosas en el espacio y en el tiempo son dadas solamente, en la medida en que son percepciones, es decir, representaciones acompañadas de sensación, y por tanto, mediante la representación empírica. Por consiguiente, los conceptos puros del entendimiento, aun cuando se apliquen a intuiciones a priori como en la matemática, solo suministran conocimiento en la medida en que éstas, y por consiguiente, también los conceptos del entendimiento por medio de ellas, las categorías, por medio de la intuición, no nos suministran tampoco conocimiento alguno de las cosas,
salvo solo mediante la aplicación posible de ellas a la intuición empírica, es decir, ellas sirven solo para la posibilidad del conocimiento empírico. Pero este se llama experiencia. Por consiguiente, las categorías no tienen ningún otro uso para el conocimiento de las cosas, salvo solo en la medida en que éstas puedan ser tomadas como objetos de una experiencia posible. La proposición anterior es de la mayor importancia, pues determina los límites del uso de los conceptos puros del entendimiento con respecto a los objetos, tal como la estética trascendental determinó los límites del uso de la forma pura de nuestra intuición sensible. Espacio y tiempo, como condiciones de posibilidad de que puedan sernos dados objetos, no extienden su validez más allá de los objetos de los sentidos, y por tanto, solo valen para objetos de la experiencia. Más allá de esos límites, no representan nada, pues solo están en los sentidos, y fuera de ellos, no tienen ninguna realidad efectiva. Los conceptos puros del entendimiento están libres de esa limitación, y se extienden también a los objetos de la intuición en general, ya sea semejante a la nuestra, o no lo sea, con tal que sea sensible, y no intelectual. Pero esta ulterior extensión de los conceptos más allá de nuestra intuición sensible, no nos sirve para nada. Pues entonces son vacíos conceptos de objetos, de los que no podemos juzgar, por medio de aquellos conocimientos sin realidad objetiva, porque no tenemos a mano ninguna intuición a la que pueda ser aplicada la unidad sintética de la apercepción, que es lo único que aquellas formas de pensamiento contienen, de modo que puedan determinar un objeto. Solo nuestra intuición sensible y empírica puede darle sentido y significado. Si se supone pues, como dado, un objeto de una intuición no sensible, se lo puede representar ciertamente, mediante todos los predicados que residen ya en la presuposición de que no le corresponde nada de lo que pertenece a la intuición sensible, por tanto, mediante los predicados de que no es extenso, o que no está en el espacio, que su duración no es un tiempo, que en él no se encuentra alteración, sucesión de las determinaciones en el tiempo, etc. Pero no es propiamente conocimiento, si meramente indico cómo no es la intuición del objeto, sin poder decir que está contenido en ella, pues entonces no he representado la posibilidad de un objeto para mi concepto puro del entendimiento, porque no he podido dar ninguna intuición que le correspondiese, sino que solo pude decir que nuestra intuición no es válida para él. Pero lo más importante aquí es que a tal algo, por ejemplo, el concepto de una sustancia, es decir, de algo que puede existir como sujeto, pero nunca como simple predicado, acerca de lo cual no sé si acaso podría haber alguna cosa que correspondiese a esta determinación del pensamiento, si la intuición empírica no me diera el caso de aplicación. Pero más sobre esto en lo que sigue. Parágrafo 24. De la aplicación de las categorías a objetos de los sentidos en general. Los conceptos puros del entendimiento, mediante el mero entendimiento, se refieren a objetos de la intuición en general, sin que esté determinado si esta intuición es la nuestra, o alguna otra, con tal que sea sensible, pero precisamente por eso, son meras formas del pensamiento por medio de las cuales todavía no se conoce ningún objeto determinado. La síntesis o enlace del múltiple en ellos, se refería meramente a la unidad de la apercepción, y por ese medio era el fundamento de la posibilidad del conocimiento a priori, en la medida en que éste se basa en el entendimiento, y por tanto, no sólo trascendental, sino también mera y puramente intelectual. Pero puesto que en nosotros subyace a priori como fundamento,
una cierta forma de la intuición sensible que se basa en la receptividad de la capacidad de representación, es decir, en la sensibilidad, el entendimiento como espontaneidad, puede determinar el sentido interno, de acuerdo con la unidad sintética de la apercepción, mediante el múltiple de representaciones dadas, y puede pensar así la unidad sintética de la apercepción del múltiple de la intuición sensible a priori como la condición a la que deben estar sometidos necesariamente todos los objetos de nuestra intuición humana, en virtud de lo cual las categorías como meras formas del pensamiento, obtienen realidad objetiva, es decir, aplicación a objetos que puedan sernos dados en la intuición, aunque solo como fenómenos, pues solo de estos podemos tener intuición a priori. Esta síntesis de lo múltiple de la intuición sensible que es posible y necesaria a priori, puede llamarse figurativas para distinguirla de aquella que sería pensada en la mera categoría con respecto a lo múltiple de una intuición en general, y que se llama enlace del entendimiento o síntesis intelectual. Ambas son trascendentales, no solamente porque ellas mismas proceden a priori sino también, porque fundamentan la posibilidad de otro conocimiento a priori. Pero la síntesis figurativa, cuando se dirige solamente a la unidad originariamente sintética de la percepción, es decir, cuando se dirige a esa unidad trascendental que es pensada en las categorías, debe llamarse síntesis trascendental de la imaginación, para distinguirse del enlace meramente intelectual. Imaginación es la facultad de representar en la intuición un objeto aún sin la presencia de él. Ahora bien, como toda nuestra intuición es sensible, la imaginación, en virtud de la condición subjetiva solo bajo la cual ella puede darles a los conceptos del entendimiento una intuición correspondiente, pertenece a la sensibilidad, pero en la medida en que la síntesis de ella empero, es un ejercicio de la espontaneidad, la cual es determinante, y no como el sentido meramente determinable, y puede por tanto, determinar a priori al sentido, en lo que concierne a la forma de él, de acuerdo con la unidad de la percepción. En esa medida la imaginación es una facultad de determinar a priori la sensibilidad, y su síntesis de las intuiciones, de acuerdo con las categorías, debe ser la síntesis trascendental de la imaginación, lo que es un efecto del entendimiento sobre la sensibilidad, y la primera aplicación de él, y a la vez el fundamento de todas las restantes, a objetos de la intuición posible para nosotros. Como síntesis figurativa, ella se distingue de la síntesis intelectual, efectuada solamente por el entendimiento, sin imaginación alguna. Ahora bien, en la medida en que la imaginación es espontaneidad, la llamo también a veces, la imaginación productiva, y la distingo así de la reproductiva, cuya síntesis está sometida solamente a leyes empíricas, a saber, a las de la asociación. La síntesis de la imaginación reproductiva por eso no contribuye en nada a la explicación de la posibilidad del conocimiento a priori, y por eso, no tiene su lugar en la filosofía trascendental, sino en la psicología. Este es ahora el lugar para explicar la paradoja que a todos debió de parecerles notoria en la exposición de la forma del sentido interno, a saber para explicar cómo es que éste no se exhibe ante la conciencia, incluso a nosotros mismos, solo como nos aparecemos ante nosotros, y no como somos en nosotros mismos, a saber, porque nos intuimos a nosotros solo como somos afectados internamente, lo que parece ser contradictorio, ya que tendríamos que comportarnos como pasivos respecto de nosotros mismos. Por eso también, en los sistemas de psicología habitualmente se prefiere considerar al sentido interno como idéntico a la facultad de la percepción que nosotros distinguimos cuidadosamente.
Lo que determina al sentido interno es el entendimiento, y la facultad originaria de éste de enlazar lo múltiple de la intuición, es decir, de someterlo a una percepción en la cual descansa la posibilidad misma de él. Ahora bien, como el entendimiento en nosotros los humanos no es el mismo, una facultad de intuiciones, y a estas, aunque estuvieran dadas en la sensibilidad, no puede él acogerlas en sí para poder enlazar aquello que entonces vendría a ser lo múltiple de la intuición propia de él, resulta que la síntesis de él, cuando se lo considera a él, únicamente por sí mismo, no es nada más que la unidad de la acción de la que él es consciente, como tal acción, aun sin la sensibilidad, acción por la que él tiene el poder de determinar internamente la sensibilidad con respecto a lo múltiple que a él puede serle dado de acuerdo con la forma de la intuición de ella. El entendimiento entonces, bajo la denominación de síntesis trascendental de la imaginación, ejerce sobre el sujeto pasivo, cuya facultad es el mismo, aquella acción de la cual decimos correctamente, que por ella es afectado el sentido interno. La percepción, y la unidad sintética de ella, está pues tan lejos de ser idéntica al sentido interno, que ella antes bien como fuente de todo enlace, se dirige al múltiple de las intuiciones en general, y con el nombre de las categorías, se dirige antes de toda intuición sensible, a objetos en general. Por el contrario, el sentido interno contiene la mera forma de la intuición, pero sin enlace de lo múltiple en ella, y por tanto, no contiene todavía ninguna intuición determinada, la que solo es posible gracias a la conciencia de la determinación de él, por medio de la acción trascendental de la imaginación, el influjo sintético del entendimiento sobre el sentido interno, a la que llamé síntesis figurativa. Y esto lo percibimos constantemente en nosotros. No podemos representarnos en el pensamiento una línea, sin trazarla en el pensamiento, ni podemos pensar un círculo, sin describirlo, ni podemos representarnos las tres dimensiones del espacio, sin disponer a partir de un mismo punto, tres líneas perpendiculares entre sí, ni tampoco podemos representarnos el tiempo sin prestar atención en el trazado de una línea recta, destinada a ser la representación figurativa externa del tiempo, meramente a la acción de síntesis de lo múltiple, por la cual determinamos sucesivamente el sentido interno, y sin prestar atención por ese medio, a la sucesión de esta determinación en él. El movimiento como acción del sujeto, no como determinación de un objeto, y en consecuencia, la síntesis de lo múltiple en el espacio, cuando hacemos abstracción de éste, y solo atendemos a la acción por la cual determinamos el sentido interno de acuerdo con la forma de él, es incluso lo que produce ante todo, el concepto de la sucesión. Por consiguiente, no es que el entendimiento encuentre ya en este un enlace tal de lo múltiple, sino que lo produce al afectarlo. Pero ¿cómo es que el yo que piensa se distingue del yo que se intuye a sí mismo, ya que puedo representarme también al menos como posible, otra especie de intuición, y es sin embargo, idéntico a este por ser el mismo sujeto? ¿Cómo es que puedo por consiguiente, decir, yo como inteligencia y como sujeto pensante, me conozco a mí mismo como objeto pensado, en la medida en que además de ello, me soy dado a mí mismo en la intuición, solo que no me conozco tal como soy ante el entendimiento, sino que, al igual que los otros fenómenos, me conozco como me aparezco a mí mismo? Esto no tiene ni más ni menos dificultad que la que tiene la cuestión de cómo es que yo puedo ser para mí mismo en general, un objeto de la intuición, y de las percepciones internas.
pero que debe ser efectivamente así es algo que puede mostrarse claramente si se le da al espacio el valor de una mera forma pura de los fenómenos de los sentidos externos, considerando que no podemos representarnos al tiempo, que no es sin embargo, objeto de la intuición externa de otra manera que mediante la imagen de una línea, en la medida en que la trazamos, sin cuya manera de exposición no podríamos conocer nunca la unidad de su dimensión, y considerando igualmente que la determinación de la extensión temporal o también, la de los lugares del tiempo para todas las percepciones internas, tenemos que tomarla siempre de aquello madebel que nos presentan las cosas externas, y que en consecuencia, debemos ordenar las determinaciones del sentido interno como fenómenos en el tiempo, precisamente de la misma manera, como ordenamos en el espacio las de los sentidos externos, y por tanto, considerando que si admitimos para estos últimos que conocemos objetos mediante ellos, solo en la medida en que somos afectados externamente, debemos conceder también, para el sentido interno que por medio de él, nos intuimos a nosotros mismos solo como somos afectados internamente por nosotros mismos, es decir, que en lo que concierne a la intuición interna, conocemos a nuestro propio sujeto solo como fenómeno, pero no como lo que él es en sí mismo. Segunda parte del parágrafo 25. En cambio, en la síntesis trascendental de lo múltiple de las representaciones en general, y por tanto, en la unidad sintética originaria de la percepción, tengo conciencia de mí mismo, no como me aparezco a mí mismo, ni como en mí mismo soy, sino solo tengo conciencia de que soy. Esta representación es un pensar, no un intuir. Ahora bien, como para el conocimiento de nosotros mismos, además de la acción del pensar que lleva a la unidad de la percepción lo múltiple de toda intuición posible, se requiere también una determinada especie de intuición, por la cual ese múltiple es dado. Entonces mi propia existencia no es por cierto fenómeno, y aún menos, mera apariencia ilusoria, pero la determinación de mi existencia solo puede ocurrir de acuerdo con la forma del sentido interno, según la manera particular como es dado. En la intuición interna lo múltiple que yo enlazo, y por consiguiente, no tengo según esto, conocimiento alguno de mí mismo, tal como soy, sino meramente tal como me aparezco a mí mismo. La conciencia de sí mismo dista todavía mucho de ser un conocimiento de sí mismo que prescinda de todas las categorías, las que constituyen el pensamiento de un objeto en general mediante el enlace de lo múltiple en una percepción. Así como para el conocimiento de un objeto diferente de mí, además del pensamiento de un objeto en general en la categoría, preciso también una intuición, por la cual determino aquel concepto universal, así también para el conocimiento de mí mismo, además de la conciencia, o además de que yo me piense a mí mismo, preciso también una intuición de lo múltiple en mí mismo, por la cual determino ese pensamiento, y existo como inteligencia que tiene conciencia solamente de su facultad de enlazar. Pero que estando con respecto a lo múltiple que ella tiene que enlazar, sometida a una condición limitativa, que ella llama el sentido interno, solo puede hacer intuitivo aquel enlace según relaciones temporales que residen enteramente fuera de los conceptos del entendimiento propiamente tales, inteligencia que, por eso, solo se puede conocer a sí misma meramente tal como ella se aparece a sí misma al transformarse en una intuición, que no puede ser intelectual, dada por el entendimiento mismo. Y no como se conocería a sí misma si su intuición fuera intelectual. Parágrafo 26. Deducción trascendental del uso empírico universalmente posible de los conceptos puros del entendimiento. En la deducción metafísica se mostró el origen a priori de las categorías,
en general, mediante su completa concordancia con las funciones universales lógicas del pensar. En la deducción trascendental se expuso la posibilidad de ellas, como conocimientos a priori de objetos de una intuición en general. Ahora hay que explicar la posibilidad de conocer a priori por medio de las categorías, los objetos que puedan alguna vez presentarse a nuestros sentidos, y de conocerlos a priori no según la forma de la intuición de ellos, sino según las leyes de su enlace. Así pues, hay que explicar la posibilidad de prescribirle a la naturaleza, por decirlo así, la ley, y de hacerla posible incluso, a ella misma. Pues sin esta aptitud de ellas, no se entendería cómo es que todo lo que pueda presentarse a nuestros sentidos debía estar sometido a las leyes que surgen a priori solo del entendimiento. Ante todo, hago notar que entiendo por síntesis de la aprehensión, la composición de lo múltiple en una intuición empírica, por la cual se torna posible la percepción, es decir, la conciencia empírica de ella como fenómeno. Tenemos formas de la intuición sensible a priori, tanto externa como interna, en las representaciones del espacio y del tiempo, y a ellas debe ser siempre conforme la síntesis de la aprehensión de lo múltiple del fenómeno, porque ella misma solo puede ocurrir de acuerdo con esa forma. Pero el espacio y el tiempo no solo se representan a priori como formas de la intuición sensible, sino como intuiciones ellos mismos, intuiciones que contienen un múltiple, y se representan, por consiguiente, con la determinación de la unidad de ese múltiple en ellos. Para entenderlo mejor se puede volver a la estética trascendental. Por consiguiente, ya junto estas intuiciones es dada a priori a la vez, como condición de la síntesis de toda aprehensión, la unidad de la síntesis de lo múltiple, fuera de nosotros, o en nosotros, y por tanto también, es dado un enlace al cual debe conformarse todo lo que haya de poder ser representado determinadamente en el espacio, o en el tiempo. Pero esa unidad sintética no puede ser otra que la unidad del enlace de lo múltiple de una dada intuición en general, en una conciencia originaria, de acuerdo con las categorías, solo que aplicada a nuestra intuición sensible. En consecuencia, toda síntesis, por medio de la cual es posible la percepción misma, está sometida a las categorías, y puesto que la experiencia es un conocimiento por medio de percepciones conectadas, las categorías son condiciones de la posibilidad de la experiencia, y tienen por tanto, validez a priori, también con respecto a todos los objetos de la experiencia. Así, por ejemplo, cuando convierto en percepción la intuición empírica de una casa, mediante la aprehensión de lo múltiple de ella, me sirve de fundamento la unidad necesaria del espacio y de la intuición sensible externa en general, y trazo, por así decirlo, la figura de ella, de acuerdo con esa unidad sintética de lo múltiple en el espacio. Pero precisamente, la misma unidad sintética, si hago abstracción de la forma del espacio, tiene su asiento en el entendimiento, y es la categoría de la síntesis de lo homogéneo en una intuición en general, es decir, la categoría de la cantidad, a la cual tiene que ser completamente conforme aquella síntesis de la aprehensión, es decir, la percepción. Si, en otro ejemplo, percibo el congelamiento del agua, aprehendo dos estados, el de fluidez y el de solidez como estados que guardan, uno con otro, una relación de tiempo. Pero en el tiempo que pongo por fundamento del fenómeno, como intuición interna, me represento una unidad sintética necesaria de lo múltiple, sin la cual aquella relación no podría ser dada, de manera determinada, con respecto a la sucesión temporal en una intuición. Ahora bien, esa unidad sintética,
como condición a priori bajo la cual enlazo lo múltiple de una intuición en general, es si hago abstracción de la forma constante de mi intuición interna, es decir, si hago abstracción del tiempo, la categoría de causa, mediante la cual, cuando la aplico a mi sensibilidad, todo lo que acontece lo determino, según su relación, en el tiempo en general. Por consiguiente, la aprehensión en un acontecimiento tal, y por tanto, este acontecimiento mismo, en lo que concierne a la posible percepción, está sometida al concepto de la relación de los efectos y de las causas, y así en todos los otros casos. Las categorías son conceptos que prescriben a priori leyes a los fenómenos y por tanto, a la naturaleza, como conjunto de todos los fenómenos, y ahora puesto que ellas no son derivadas de la naturaleza, ni se rigen por ella tomándola por modelo, porque en caso contrario, serían meramente empíricas, se pregunta cómo hay que entender que la naturaleza deba regirse por ellas, es decir, cómo pueden ellas determinar a priori el enlace de lo múltiple de la naturaleza, sin tomarlo de ésta. Aquí está la solución de ese enigma. ¿Cómo es que las leyes de los fenómenos en la naturaleza deban concordar con el entendimiento, y con su forma a priori, es decir, con la facultad de él, de enlazar lo múltiple, en general, no es más extraño que la cuestión de cómo es que los fenómenos mismos deban concordar con la forma de la intuición sensible a priori? Pues las leyes no existen en los fenómenos, sino solo relativamente al sujeto al que los fenómenos son inherentes, en la medida en que él tiene entendimiento, así como los fenómenos no existen en sí, sino solo relativamente al mismo ser, en la medida en que tiene sentidos. A las cosas en sí mismas su conformidad a leyes les correspondería de manera necesaria, aun fuera de un entendimiento que las conociese. Pero los fenómenos son solo representaciones de cosas que están presentes, sin ser conocidas en lo que respecta a lo que puedan ser en sí. Como meras representaciones empero, no están bajo otra ley de conexión que aquella prescrita por la facultad de las conexiones. Ahora bien, aquello que conecta lo múltiple de la intuición sensible es la imaginación que depende del entendimiento en lo que respecta a la unidad de la síntesis intelectual de ella, y depende de la sensibilidad, en lo que respecta a la multiplicidad de la aprehensión. Puesto que toda posible percepción depende de la síntesis de la aprehensión, y esta síntesis empírica, depende de la trascendental, y por tanto, depende de las categorías, entonces todas las percepciones posibles, y por tanto también, todo lo que pueda llegar a la conciencia empírica, es decir, todos los fenómenos de la naturaleza deben estar, en lo que respecta a su enlace, sujetos a las categorías, de las cuales depende la naturaleza considerada meramente como naturaleza en general, como del fundamento originario de su necesaria conformidad a conformidad leyes. Pero la facultad pura del entendimiento de prescribir a priori, mediante meras categorías, las leyes a los fenómenos, no se extiende a más leyes que aquellas en las que se basa una naturaleza en general, como conformidad de los fenómenos en el espacio y en el tiempo, a leyes. Las leyes particulares por concernir a fenómenos empíricamente determinados, no pueden deducirse enteramente de ellas, aunque están todas sujetas a aquellas. Debe concurrir la experiencia, para conocer en general, estas últimas, pero solamente aquellas leyes a priori dan enseñanza acerca de la experiencia en general, y de aquello que puede ser conocido como un objeto de ella. Parágrafo 27. Resultado de esta deducción de los conceptos del entendimiento. No podemos pensar ningún objeto, si no es mediante las categorías, no podemos conocer ningún objeto pensado,
sino es mediante intuiciones que corresponden a aquellos conceptos. Ahora bien, todas nuestras intuiciones son sensibles, y ese conocimiento en la medida en que el objeto de él, es dado, es empírico. Pero el conocimiento empírico es experiencia. En consecuencia, no es posible para nosotros ningún conocimiento a priori, a no ser únicamente de objetos de una experiencia posible. Pero este conocimiento que está limitado meramente a objetos de la experiencia, no por ello está tomado todo él, de la experiencia, sino que tanto en lo que concierne a las intuiciones puras, como en lo que concierne a los conceptos puros del entendimiento, hay elementos del conocimiento que se encuentran en nosotros a priori. Ahora bien, hay solo dos caminos por los cuales puede pensarse una concordancia necesaria de la experiencia con los conceptos de los objetos de ella, o bien la experiencia hace posibles esos conceptos, o bien esos conceptos hacen posible la experiencia. Lo primero no ocurre con las categorías, ni tampoco con la intuición pura sensata, pues son conceptos a priori, y por tanto, independientes de la experiencia. En consecuencia, solo queda lo segundo, por decirlo así, un sistema de la epigénesis de la razón pura, a saber, que las categorías contienen, por el lado del entendimiento, los fundamentos de la posibilidad de toda experiencia en general. Pero ¿cómo es que ellas hacen posible la experiencia? ¿Y cuáles principios de la posibilidad de ésta suministran ellas en su aplicación a los fenómenos? Lo explicará más ampliamente el capítulo siguiente, acerca del uso trascendental de la facultad de juzgar. Si alguien pretendiera proponer todavía un camino medio entre los dos únicos caminos mencionados, a saber, que ellas no fuesen ni primeros principios a priori de nuestro conocimiento, pensados espontáneamente, ni tampoco extraídos de la experiencia, sino disposiciones subjetivas de pensar, implantadas en nosotros juntamente con nuestra existencia, arregladas por nuestro Creador de tal manera, que el uso de ellas concuerda exactamente con las leyes de la naturaleza de acuerdo con las cuales sigue su curso la experiencia, una especie de sistema de la preformación de la razón pura, entonces sería decisivo contra ese mencionado camino medio, además de que con tal hipótesis no se alcanza a divisar un fin, es decir, no se alcanza a ver hasta dónde se pretenderá llevar la presuposición de disposiciones predeterminadas para juicios futuros, que en tal caso, a las categorías les faltaría la necesidad que pertenece esencialmente al concepto de ellas. Pues, por ejemplo, el concepto de causa, que expresa la necesidad de una consecuencia bajo una condición presupuesta, sería falso si se basase solamente en una necesidad subjetiva arbitrariamente implantada en nosotros, de enlazar ciertas representaciones empíricas según tal regla de la relación. Yo no podría decir, el efecto está enlazado con la causa en el objeto, es decir, necesariamente, sino solamente podría decir que yo estoy constituido de tal suerte que no puedo pensar esa representación de otra manera que así conectada, lo que es precisamente lo que más desea el escéptico, pues entonces todo nuestro saber por medio de la presunta validez objetiva de nuestros juicios no es nada más que pura apariencia ilusoria, y no faltarían quienes no admitieran hallar en sí mismos esa necesidad subjetiva que debe ser sentida, al menos, no se podría discutir con nadie acerca de aquello que se basa meramente en la manera como está organizado su sujeto. Breve concepto de esta deducción. Es la exposición de los conceptos puros del entendimiento, y con ellos, de todo el conocimiento teórico a priori, como principios de la posibilidad de la experiencia, y es la exposición de esta, empero,
como determinación de los fenómenos en el espacio y el tiempo en general, finalmente, es la exposición de estos a partir del principio de la unidad sintética originaria de la apercepción, como principio de la forma del entendimiento con respecto al espacio y al tiempo como formas originarias de la sensibilidad. Solo hasta aquí considero necesaria la división en parágrafos, porque nos ocupábamos de los conceptos elementales. Ahora que vamos a representamos el uso de ellos, el discurso podrá avanzar sin ella, en concatenación continua.